Entonces estamos aquí para reclamar nuestros derechos como trabajadores de IB3, porque estamos trabajando ahí la mayoría 6-7 años allí, y hay gente que está cobrando unos salarios en IB3 de 5 o 6 mil euros al mes, y ahora se van a producir despidos que pensamos que no hay derecho, y entonces tenemos que hacernos notar. De hecho, ahora mismo el presupuesto de IB3 son 30 millones de euros, el año que viene volverán a ser 30 millones de euros, no obstante, pretenden hacer 3 EREs para quitarse entre 65 y 70 trabajadores de encima. Todo ese dinero que van a ahorrar en cada una de las contratas, ¿dónde va a ir a parar? ¿No? Lo que venimos aquí a denunciar es que se va a recortar en personal para que las empresas ganen más. ¡Los millones dónde están! ¿Dónde están los millones? Bueno, de momento nosotros no se ha confirmado el número de empleados que va a haber en el ERE, pero la empresa nuestra, que es Telefónica, nos dijo que ellos están aquí para ganar, que no son ni almas caritativas, ellos quieren mantener el mismo margen de beneficio y les da igual con X personas que con Y. Y si IB3 reduce ese presupuesto, sabe que está perdiendo calidad. Según la Constitución, los servicios de información pública tienen que garantizar la veracidad, la pluralidad y la neutralidad de la información, y tienen que dar además voz a las minorías. No hace falta deciros que IB3 eso es lo último que hace. Hay una censura constante, hay una persecución incluso política dentro de la tele de quién hace determinadas preguntas en determinadas ruedas de prensa. Hay prohibición explícita de que se le pregunte determinado tema a determinado político, pero con la política del Partido Popular de la privatización absoluta ya sí que ya se va a perder del todo. Con lo cual nos planteamos, ¿para qué queremos pagar medios públicos si no cumplen sus mandatos constitucionales? Quiero una tele que me diga la verdad, que lo importante es la gente y no votar al Partido Popular. Día 20 de diciembre empieza una huelga indefinida dentro de las empresas de Videoreport y CBM. Vamos a ver si TSA se suma también. Y bueno, vamos a intentar poner patas arriba a esta tele y esta radio para que al menos los ciudadanos que la pagan sepan dónde se va el dinero o se pregunten dónde se va el dinero.